¿Cómo están, familia? Muy buenos días. Que el Señor bendiga tu vida abundantemente. Soy Raúl Cervera, pastor de Calvary Chapel, Pachacute. Gracias por tomar este tiempo para poder tener un devocional el día de hoy. Y es interesante que en el libro de Primera de Samuel aparece un título muy lindo, un nombre refiriéndose a nuestro Señor. Ese nombre es Jehová Sedbaoth, el Señor de los ejércitos. Interesante cuando empieza este libro, cuando iniciamos la lectura de Primera de Samuel, encontramos a Ana, a su esposo Elcana, yéndose a adorar a Jehová Sedbaoth, al Señor de los ejércitos. Y hemos dicho pues que el Señor de los ejércitos, Dios, está disponible, constantemente dispuesto para pelear nuestras batallas. Él quiere pelear una a una de nuestras batallas. Y podemos ver a través de las escrituras entre Génesis y Apocalipsis que Jehová Sedbaoth nunca ha sido ni será derrotado. Él es el Señor de los ejércitos. La nación de Israel había salido pues a pelear contra los filisteos, sus archienemigos. El capítulo 4 de este libro nos dice que la batalla fue un poco difícil, tanto así que los filisteos hirieron cerca de 4,000 hombres de los israelitas. El pueblo estaba preocupado porque estaban siendo derrotados delante de sus enemigos. Ellos hicieron una pregunta: ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a seguir peleando? ¿Cuál es la causa de nuestra derrota? Interesantemente, Israel sabía que había un motivo por el cual estaban siendo derrotados. El Señor les había dado una promesa de que ellos podían pelear y nadie les iba a hacer frente todos los días de su vida. Pero en esta batalla ellos estaban peleando y siendo derrotados. ¿Cuál era la causa de esta derrota? ¿Por qué estaba pasando esto en Israel? Bueno, ellos asumieron que la derrota se debía a que el arca de Dios, el arca del pacto de Jehová, no estaba entre ellos. Ellos querían tener el arca delante de ellos. Fueron a traer esta arca. Ellos se volvieron, por así decirlo, religiosos, confiando más en el arca que confiando en Dios. Definitivamente la derrota de Israel no se debía a que el arca del pacto no estuviera delante de ellos o entre ellos. La derrota se debía a su estado espiritual y pecaminoso en el cual se encontraban en ese momento. Israel pues no estaba haciendo las cosas bien y estaban cayendo delante de sus enemigos. Finalmente ellos prefirieron hacer actos religiosos en vez de examinar su corazón y volverse en pos de Dios. Muchas veces es ahí donde nosotros estamos. Estamos tratando de hacer actos religiosos en vez de hacer un examen profundo de nuestras vidas y darnos cuenta y pedirle al Señor que revele qué cosas no están bien en nosotros y poder enmendarlas y hacer las cosas que definitivamente honran y le agradan a Él. Israel trajo hasta su campamento el arca de Dios. Dice que había un griterío tremendo, un júbilo profundo porque el arca del pacto estaba delante de ellos. Ellos dijeron: bueno, ahora tenemos la victoria. Tanto así que sus enemigos pues también asumieron eso. Dijeron: wow, los israelitas han traído el arca del pacto delante de ellos. En cierta manera dice: ok, estamos nerviosos, probablemente vamos a ser vencidos. La gente sabía quién era Dios, pero sucede algo. Los filisteos terminan capturando el arca del pacto. En un inicio, Israel había perdido 4,000 hombres delante de los filisteos. En esta ocasión, cuando el arca estaba delante de ellos, con ellos perdieron 30,000 hombres de los israelitas. ¿Qué estaba pasando? Y no solamente perdieron los 30,000 hombres, sino que el arca del pacto fue capturada. La noticia llegó al sumo sacerdote Elí y le dijo: ¿sabes qué? Hemos perdido la batalla, estamos perdiendo. Y no solamente eso, sino que tus dos hijos, Ofni y Fines, han muerto. Ahora, ¿qué estaba pasando? Estaba muy preocupado, Elí estaba muy preocupada, la nación de Israel, porque estaban siendo derrotados, el arca había sido capturada. La historia nos dice lo siguiente en el libro de Primera de Samuel, capítulo 5. Toma esto en mente: el arca del pacto ha sido capturada por los filisteos. ¿Qué va a pasar? Observemos pues lo que Dios quiere hablarnos a través de estos 12 versículos del capítulo 5 de Primera de Samuel. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Edén-ezer a Asdod
Y tomando los filisteos el arca de Dios, y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar a la mañana el día siguiente, he aquí Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Verso 8. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y le dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuelva hacia su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. 12 versículos. El arca del pacto, el arca del Señor, está en tierra filistea. Los israelitas asumieron que si tenían el arca de Dios entre ellos, la victoria estaba segura. La victoria estaría segura definitivamente para los israelitas, y la victoria estará segura para nosotros cuando Dios está con nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo que ellos llevaron fue su religiosidad al campamento para esta batalla. Ellos estaban muy lejos de Dios. Las cosas no estaban bien en el pueblo de Israel. Acuérdate, estamos viviendo el fin del tiempo del periodo de los jueces, una época realmente oscura para el pueblo de Israel, donde cada uno hacía lo que bien le parecía, nos dice la Biblia. Ahora, el arca de Dios está capturada, está entre los filisteos. Los filisteos han metido el arca del pacto entre su Dios, la pusieron junto a Dagón, su Dios. Ahora, hay algo interesante. Jehová Sedbaoth le place usar instrumentos. El Dios de los ejércitos puede, escucha esto, puede pelear solo cada batalla, y definitivamente la va a ganar. Pero a Él le place tomar tu vida, tomar mi vida y usarnos. Dios le gusta usarnos de una manera impresionante. Cada uno de nosotros que hemos sido usados como instrumentos de Dios podemos ver en un espejo y decir: wow, Dios, ¿decidiste usar lo vil y lo menospreciado? Pues la respuesta es sí. Dios decidió usar lo vil y lo menospreciado. Dios decidió usarme a mí para gloria suya. Pero definitivamente no me necesita. Y prueba de ello es capítulo 5 de Primera de Samuel. Dios no necesitó la intervención de ningún hombre, ni para que moviera el arca, ni para encargarse de Dagón en territorio filisteo, y mucho más para disciplinar mucho menos para disciplinar a los filisteos. Dios lo hizo todo. Dios mostró su poderío sobre la deidad de Dagón, y Dios mostró su poderío sobre estas tres ciudades de los filisteos: Asdod, Gat y Ecrón. Han puesto a el arca del pacto al costado de esta figura de Dagón. Ahora, es interesante qué sucede. En 2 días consecutivos, esta estatua de Dagón dice que
cayó postrado en tierra delante del arca de Jehová. Eso fue la primera noche. Ellos dijeron, los filisteos dijeron, oh, esto fue casualidad. Tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Dios les mostró que no era ninguna casualidad. Se volvieron a levantar al día siguiente y Dagón había caído postrado en tierra nuevamente delante del arca de Jehová. Y no solamente esto, sino que en esta ocasión la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas. Dios le estaba mostrando a los filisteos su superioridad sobre su Dios y sobre cualquier Dios sobre la tierra creado por el hombre. Dios no necesita nuestra intervención para ganar las batallas y demostrar su poderío. Lo hace de pura gracia. Pablo el apóstol dijo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Dios en su infinita gracia usa instrumentos de barro para su gloria. Tú y yo somos esos instrumentos. Ahí está Dios mostrándole a los filisteos, pues, qué cosa el poderío sobre su Dios. Los filisteos estaban un poco confundidos, ¿ok? Escucha esto. Dios va a hablar claro a través de lo que va a hacer, emitir juicio sobre los filisteos. Dice allí el texto en el verso 6 que la mano de Jehová se agravó sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod en todo su territorio. Ahora, aquí hay al menos dos interpretaciones. Dice aquí el texto que Dios los hirió, agravó su mano sobre ellos y los hirió con tumores. Algunos piensan pues que estos tumores fueron hemorroides que causaron realmente una gran dolor sobre los filisteos. Eran hemorroides y también hemorrágicas, estaban desangrando los filisteos. Algunos piensan que estos tumores provenían pues de la peste bubónica. Dios hizo permitió una plaga de ratones y definitivamente estaba sometiendo al pueblo filisteo, tratando duramente en su vida. Quiero decirte algo, Dios tiene medios para tratar con el ser humano. Dios tiene formas interesantes. Una forma es atraernos con cuerdas de amor y hablar a nuestro corazón y hacernos volver de nuestros errores, ver nuestros errores y que volvamos a Él y hacer las cosas bien. Muchas veces es la primera forma de tratar de Dios con nosotros. Cuando nosotros ignoramos eso, Dios tiene maneras más severas. Y eso es lo que está haciendo con los filisteos, tratando duramente con los de Asdod. Los ha herido con tumores, Algo fuerte, algo muy, muy fuerte. Los de Asdod están diciendo, ¿saben qué? La mano de Dios es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Los de Asdod se dieron cuenta de algo, ¿saben qué? Dios es más poderoso, el Dios de Israel es más poderoso que nuestro Dios y su mano es dura. Ellos tienen una pregunta allí en el versículo 8. Ellos dicen, ¿qué haremos? ¿Qué haremos con el arca del pacto del Dios de Israel? Es una excelente pregunta. Ellos se están dando cuenta del poderío de Dios, de la superioridad de Dios sobre su Dios y sobre ellos. La pregunta es interesante, ¿qué haremos? Pues ellos tenían dos opciones: volverse a Dios o seguir viviendo su vida como ellos quisiesen. Pues ellos decidieron seguir viviendo su vida como ellos querían. Ellos no decidieron volverse a Dios porque al volverse a Dios tenían que dejar muchas de sus costumbres, tenían que abandonar su pecado, tenían que rendir su vida a Dios. ¿Y sabes qué? Mucha gente no se vuelve a Dios, el cual es amplio en perdonar, como dice el libro de Isaías. Mucha gente no se vuelve a Dios por el temor de que tienen que dejar muchas cosas. Y si esas cosas fueran buenas, muchos se volverían. Pero esas cosas que tenemos que dejar muchas veces son cosas que ofenden a Dios. Y los filisteos, los de Asdod, no querían dejar nada. No querían abandonar su religiosidad, no querían abandonar su estilo de vida. ¿Qué haremos? Pues ellos escogieron una opción en la cual no era la mejor. Vuélvase, saquen de aquí el arca, no la queremos nosotros. ¿Y qué es lo que hicieron? Pasaron el arca de Dios a otra ciudad filistea, a los de Gat.
¿Qué pasa en Gad? Pues Dios sigue tratando con los de Gad fuertemente. Dice que se llenaron de tumores. Dios afligió a los hombres de aquellas ciudades, del chico hasta el grande. Los de Gad dijeron, ¿sabes qué? Tomen el arca y pásenla a Ecrón. Finalmente, el arca del Dios del pacto, el Dios de Israel, está en Ecrón. Y los de Ecrón dice, han mandado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a todos y destruir a nuestro pueblo. ¿Saben qué? Necesitamos tomar una decisión. La decisión es esta. Envíen el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar. Vuelva con los israelitas. Interesante. Los filisteos capturaron el arca. Israel perdió el arca. Pero Dios no necesitó intervención de ni una sola persona para mostrar su poderío en tierra filistea y para obrar un gran milagro. El arca del Dios de Israel va a volver a su lugar y Dios es el que ha hecho absolutamente todo, absolutamente todo. Va a mostrar a los israelitas que Él es capaz de pelear cualquier batalla. Le va a mostrar a los israelitas que solamente ellos eran los instrumentos. Dios es el que hace todo. Y le va a mostrar al pueblo filisteo, o ya le mostró su superioridad, mostrando a la humanidad que solamente hay uno y verdadero Dios, el Señor Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, Jehová Sedbaoth. Ahora, escucha esto. Los filisteos pudieron tomar una buena decisión, abandonar su estilo de vida, abandonar todo su paganismo, toda su idolatría y reconocer pues la superioridad de Dios y rendir sus vidas a Él. No lo hicieron porque les iba a costar y ellos no estaban dispuestos a asumir ese costo. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Dios quiere hacer algo muy grande en nuestras vidas. Y nos dice muchas veces, ¿sabes qué? Tienes que abandonar ese estilo de vida. Tienes que dejar aquellas cosas que no están bien. ¿Serás capaz de hacerlo o simplemente tomarás la decisión que tomaron los de Gad, los de Asdod y los de Ecrón? ¿Sabes qué? Vuélvase el arca del Dios de Israel a su lugar. Muchas veces muchas personas dicen, ¿saben qué? Yo no quiero saber nada de religión. Déjame decirte que el Señor no es religión, el Señor es relación. Pero muchas veces las personas deciden rechazar para vivir un estilo de vida pecaminoso. Sea lo que fuere, no tomemos la decisión de los filisteos, tomemos la mejor decisión. Tengamos a Dios entre nosotros y no lejos de nosotros. Señor, te damos gracias por este tiempo en devocional, por este buen tiempo en la lectura. Gracias porque tú tienes maneras de tratar en la vida de las personas. Trataste con los de Ecrón, con los de Gad, con los de Asdod, con el pueblo filisteo, para mostrarles tu superioridad y también ellos tenían que tomar una decisión y erraron en su decisión. Quizá hoy nosotros tenemos que tomar una decisión y estás advirtiendo a tomar una excelente decisión, no ignorar, sino obedecer. Gracias Dios Todopoderoso, a ti sea la gloria y la honra. Bendice cada persona que está escuchando, viendo este video, Señor. Usa su vida para tu gloria, Padre, y que podamos rendirnos al Dios de Israel, someter nuestras vidas a ti y vivir de tal manera que te honremos y te glorifiquemos en todo lo que hacemos. Gracias, a ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor bendiga tu vida poderosamente. Nos vemos pronto.